Mi hermanito va a morir. El grito desgarrador de Alma Vázquez Herrero atravesó las piedras milenarias de Toledo como una flecha directa al corazón. La niña de 9 años, con su piel parda clara manchada de lágrimas y tierra, arrastraba una caja de cartón donde yacía inconsciente Nicolás, su hermano de apenas 5 años. Catalina Ríos Mendoza se detuvo en seco, sus zapatos Oxford frenando abruptamente contra el empedrado. El expediente que llevaba en las manos, otra derrota del sistema que tanto odiaba, cayó al suelo, esparciéndose como hojas muertas mientras sus ojos castaño mel se clavaban en la escena más devastadora de su carrera como asistente social. «Por favor, señora», suplicó Alma, su voz quebrada por el pánico. Sus cabellos castaño claros desgreñados enmarcaban un rostro demasiado maduro para sus años. Nico no despierta. No puede respirar bien. A metros de distancia, Gael Moreira Santos ajustaba compulsivamente los puños de su camisa italiana mientras caminaba hacia su Mercedes negro. El empresario de 34 años, imponente con su 1.82 de altura y ojos azul grisáceos penetrantes, acababa de salir de una reunión frustrante con el alcalde sobre su nuevo proyecto hotelero. Su perfume Tom Ford Outwood creaba una burbuja de sofisticación que contrastaba brutalmente con el drama que se desarrollaba a pocos pasos. «Señor», el segundo grito de Alma lo alcanzó como un puñetazo. «Mi hermanito va a morir». Gael giró la cabeza, y por primera vez en años, su mundo perfectamente controlado se tambaleó. El niño en la caja de cartón tenía los labios azulados, la respiración irregular. En esos ojos cerrados vio su propio reflejo, él mismo a los 10 años, tiritando en una estación de tren de Vigo, esperando una muerte que nunca llegó. Catalina ya estaba arrodillada junto a Nico, sus dedos expertos buscando el pulso en el cuello pequeño mientras su entrenamiento de primeros auxilios se activaba automáticamente. «Está en shock», murmuró, más para sí misma que para Alma. «Necesita un hospital». «Ya. Mi coche está aquí», dijo Gael, su voz ronca rompiendo el momento. Catalina levantó la vista, y por primera vez sus miradas se encontraron por encima del cuerpo frágil de Nico. Ella vio todo lo que despreciaba: dinero, poder, privilegio. Él vio todo lo que había perdido: compasión, entrega, humanidad. «No necesitamos su caridad», espetó Catalina, pero su voz tembló cuando Nico emitió un gemido débil. «No es caridad», replicó Gael con frialdad, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Es supervivencia. El hospital más cercano está a 8 minutos en coche, 20 a pie. Alma, con la sabiduría cruel de quien ha crecido demasiado rápido». Los miró a ambos. «Por favor», susurró, «después pueden pelear. Ahora, salven a mi hermano». El silencio se extendió por 3 segundos eternos. 3 segundos donde el destino de 4 personas se balanceaba en el filo de una decisión. Catalina tocó inconscientemente su collar de ancla. Gael verificó su teléfono por enésima vez, y Alma contuvo la respiración. «Vamos», dijo finalmente Catalina, levantando a Nico en brazos. Ninguno de los 4 sabía que esas 2 palabras cambiarían sus vidas para siempre. El Hospital Virgen del Valle recibió al Mercedes negro de Gael como una bala plateada, cortando la tarde toledana. En el asiento trasero, Catalina sostenía a Nico contra su pecho mientras Alma le acariciaba la frente sudorosa a su hermano, murmurando palabras de aliento que sonaban más como plegarias desesperadas. «Resiste, pequeño astronauta», susurraba Alma, usando el apodo secreto que había inventado para Nico cuando él soñaba con tocar las estrellas. «Catalina y el Señor nos van a ayudar». Gael observaba por el espejo retrovisor, sus nudillos blancos aferrando el volante. El aroma mezclado de su Tom Ford con el agua fresca de Catalina creaba una atmósfera íntima y tensa en el habitáculo. Por primera vez en años, no había consultado su teléfono en más de 5 minutos. «¿Cómo se llama?», preguntó Catalina, meciendo suavemente al niño. «Nicolás, pero todos le decimos Nico», respondió Alma sin apartar la vista de su hermano. «Es pisciano, como los peces. Por eso le gusta inventar historias sobre el mar». Catalina sintió una punzada en el pecho. Mateo, su hermano perdido, también era pisciano. También inventaba historias. «¿Y tú?». «Alma Vázquez Herrero. Virgo. Cuido de Nico desde que mamá…». La voz se le quebró. «Desde que estamos solos». El hospital apareció ante ellos como un faro de esperanza.
Gael frenó en la entrada de emergencias con una precisión que traicionaba años de control absoluto, pero sus manos temblaron al abrir la puerta. El personal médico se movilizó inmediatamente. Una danza perfectamente coreografiada de batas blancas y urgencia profesional. Síndrome de D. George. Diagnosticó rápidamente la DRA. Méndez tras examinar a Nico. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Necesita cirugía cardíaca inmediata. Sin ella. ¿Cuánto? La voz de Gael cortó el aire como una navaja. Señor, primero debemos. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Insistió, ajustando los puños de su camisa en un gesto que Catalina ya comenzaba a reconocer. 180.000 euros, admitió la doctora. Es experimental, pero tiene un 70% de probabilidades de éxito. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En su cuenta bancaria tenía 800 euros y orgullo suficiente para llenar una catedral. Alma palideció hasta que sus pecas parecieron flotar en un mar de porcelana rota. «Lo pagaré», dijo Gael sin vacilar, sacando su chequera de cuero italiano. «No», la palabra salió de Catalina como un disparo. «No necesitamos su dinero sucio». Los ojos azul grisáceos de Gael se endurecieron hasta parecer hielo antártico. «¿Prefiere que muera con su dignidad intacta?» «¡Paren!». Alma se interpuso entre ambos adultos, sus 9 años cargando una autoridad que ninguno de los dos poseía en ese momento. Nico puede escucharlos. Y si están peleando por dinero mientras él se muere, entonces ustedes son los niños aquí. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Catalina se mordió la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Gael verificó su teléfono 3 veces seguidas, como si pudiera encontrar allí una respuesta que no existía. «Firmaré los papeles», murmuró finalmente Catalina, cada palabra arrancada de su alma como si fuera una confesión bajo tortura. «No es caridad», repitió Gael mientras escribía el cheque, su letra perfecta contrastando con el temblor casi imperceptible de sus dedos. «Es una inversión». «¿En qué?» «En descubrir si todavía soy humano». Alma los observó a ambos con esos ojos castaño claros que habían visto demasiado para su edad. En algún lugar profundo de su corazón de niña adulta, una semilla de esperanza comenzó a germinar. Tal vez, solo tal vez, los adultos podrían ser más que decepción disfrazada de promesas. Nico fue llevado al quirófano en una camilla que parecía un barco navegando hacia el amanecer. Alma corrió junto a él hasta que las puertas dobles la detuvieron como un muro infranqueable. «Volveré, pequeño astronauta», le gritó. «Te lo prometo». Y en la sala de espera, 3 extraños se sentaron a compartir el tipo de silencio que solo nace cuando la vida y la muerte juegan a los dados con el destino de un niño de 5 años. Las 3:47 de la madrugada encontraron a 3 almas rotas compartiendo la sala de espera más silenciosa del Hospital Virgen del Valle. El café de la máquina expendedora había perdido su sabor hacía horas, pero Catalina seguía bebiéndolo como si fuera un elixir capaz de mantener a Nico con vida a través de pura fuerza de voluntad. Alma dormitaba en una silla de plástico azul, acurrucada como un gatito abandonado. Sus pequeñas manos se aferraban a la sudadera de Nico, la única pertenencia que les quedaba del mundo anterior, mientras murmuraba en sueños palabras que sonaban como promesas susurradas al viento. Gael se había quitado la corbata hacía 3 horas. Su camisa italiana, antes impecable, mostraba ahora las arrugas de un hombre que había descubierto que el dinero no podía comprar la paciencia. Se levantaba cada 15 minutos para caminar hasta la ventana, mirar las luces de Toledo parpadeando en la distancia, y regresar a su asiento sin haber encontrado respuestas en el paisaje nocturno. ¿Por qué lo hizo? La voz de Catalina rompió el silencio como una piedra atravesando cristal. Gael dejó de revisar su teléfono, hábito que se había intensificado con las horas, y la miró directamente. ¿Por qué hice qué? Pagar la cirugía. No nos conoce. No le debemos nada. No ganará nada con esto. Catalina se mordió la mejilla, saboreando la familiaridad del dolor autoinfligido. Los hombres como usted siempre quieren algo a cambio. Los hombres como yo, ricos, poderosos, acostumbrados a comprar lo que quieren. Sus ojos castaño mel brillaron con una mezcla de gratitud y resentimiento que ella misma no conseguía descifrar. ¿Qué quiere de nosotras? Gael guardó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Por primera vez en la noche, su máscara de control absoluto se resquebrajó ligeramente. Cuando tenía 10 años,
Viví en la calle durante 6 meses. Su voz sonaba como gravilla sobre cristal. Neumonía. Casi muero en una estación de tren en Vigo, tosiendo sangre mientras la gente me rodeaba como si fuera basura contagiosa. Catalina dejó de morder su mejilla. Algo en el tono de Gael la hizo escuchar con una atención que no había prestado a nadie en años. Un médico se detuvo. No me conocía. No le debía nada. No iba a ganar nada salvándome. Gael ajustó los puños de su camisa, pero esta vez el gesto pareció más vulnerable que nervioso. Me llevó al hospital, pagó el tratamiento, me consiguió un lugar en un orfanato decente, y nunca volví a verlo. Se llamaba Dr. Ramírez. Murió 2 años después en un accidente de coche. Gael se pasó una mano por el cabello, deshaciéndose por primera vez la perfección de su peinado. Pasé 20 años construyendo un imperio para encontrarlo y agradecerle. Cuando supe que había muerto, me di cuenta de que había construido toda mi vida alrededor de una deuda que nunca podría pagar. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Catalina tocó inconscientemente su collar de ancla, mientras observaba a este hombre poderoso convertirse en el niño de 10 años que había sido una vez. Cuando vi a Nico en esa caja de cartón, continuó Gael, vi mi oportunidad de ser el doctor Ramírez de alguien más. ¿Y si Nico no sobrevive? La pregunta salió de Catalina como un susurro apenas audible. Entonces al menos habré intentado ser humano por una vez en mi vida. Alma se removió en su silla, murmurando algo sobre astronautas y estrellas fugaces. Ambos adultos la miraron con esa ternura protectora que surge cuando el dolor propio se enfrenta a la inocencia ajena. Yo también tenía un hermano pequeño, admitió Catalina de repente, sorprendiéndose a sí misma. Mateo, 8 años. Soñaba con ser astronauta, igual que Nico. ¿Qué pasó? El sistema nos separó cuando nuestro padre murió. Yo fui a una familia decente. La voz se le quebró como una rama seca. Él fue a una familia que solo quería el dinero del gobierno. Murió de negligencia 3 meses después. Gael sintió algo moviéndose en su pecho, una emoción que había enterrado tan profundamente que había olvidado su nombre. Lo siento. Por eso desconfío de la gente rica que quiere ayudar. Catalina lo miró directamente a los ojos. Porque he visto cómo usan a los niños como decoración para su conciencia. Y por eso construí mi fortuna, replicó Gael suavemente. Para asegurarme de que nunca más un niño muriera por falta de recursos que yo podría proporcionar. En ese momento, la doctora Méndez apareció en la puerta de la sala de espera. Su expresión era ilegible, profesional, cargada del peso de las noticias que estaba a punto de compartir. Alma despertó instantáneamente, como si sus sentidos hubieran detectado el cambio en la atmósfera. Catalina y Gael se levantaron al unísono, sus diferencias temporalmente suspendidas por la urgencia compartida. ¿Cómo está?, preguntó Alma, su voz pequeña pero firme. La doctora sonrió. Nico es más fuerte de lo que pensábamos. Una semana después de la cirugía, el apartamento temporal que Gael había conseguido en el barrio de Santa Teresa se había transformado en algo que ninguno de los 4 había conocido antes. Un hogar improvisado donde las diferencias sociales se diluían entre risas infantiles y silencios cómplices. Nico, con el pecho vendado pero los ojos brillantes de vida renovada, estaba sentado en el sofá de cuero italiano, inventando una historia sobre astronautas que exploraban galaxias hechas de algodón de azúcar. Alma escuchaba atentamente mientras dibujaba naves espaciales en una libreta que Gael había comprado esa mañana, junto con suficientes materiales escolares para equipar un aula entera. ¿Y después qué pasa?, preguntó Alma, sus ojos castaño claros iluminados por primera vez con algo parecido a la esperanza genuina. Después, dijo Nico con la seriedad de un narrador profesional, los astronautas encuentran un planeta donde todas las familias están completas y nadie se va nunca. El comentario inocente cayó sobre los adultos como lluvia ácida. Catalina, que estaba preparando café cortado en la cocina moderna que aún la intimidaba, se detuvo con la cafetera a medio camino. Gael, sentado en su sillón de cuero leyendo informes financieros que ya no conseguían capturar su atención completa, levantó la vista por encima de sus gafas de lectura. ¿Tú crees que existen esos planetas?, preguntó Alma con la curiosidad hambrienta de quien ha aprendido a no esperar finales felices. Por supuesto, respondió Nico sin dudarlo. Gael y Catalina vinieron de uno de esos planetas para rescatarnos. Catalina apareció en la sala llevando una bandeja con 4 tazas, café cortado para ella,
expreso doble para Gael, chocolate caliente para Nico y té de manzanilla para Alma. Era un ritual que había surgido naturalmente durante esa semana, como si sus cuerpos hubieran decidido crear tradiciones antes de que sus mentes pudieran oponerse. «No somos de ningún planeta especial», murmuró Catalina, sentándose en el extremo del sofá, manteniendo cuidadosamente la distancia física que su corazón no sabía cómo acortar. «Claro que sí», insistió Nico. «Gael huele a bosque mágico», señaló el perfume Tom Ford, «y Catalina huele a flores del mar», refiriéndose al agua fresca. «Y cuando están juntos, huele a hogar». Gael casi se atragantó con su expreso. En sus 34 años de existencia, nadie había descrito su presencia como algo mágico o hogareño. Su mundo había estado construido sobre contratos, poder y el aroma solitario del éxito financiero. «Los niños ven cosas que los adultos olvidamos», comentó Alma con esa sabiduría cruel que la había mantenido viva durante años de supervivencia. «Como que ustedes se gustan, pero tienen miedo de admitirlo». Esta vez fue Catalina quien se atragantó, salpicando café cortado sobre su blusa azul petróleo favorita. «Alma, nosotros no». «¿Por qué no?», preguntó la niña con la persistencia de un fiscal experimentado. «¿Es porque él es rico y tú no?». «Es más complicado que eso», murmuró Gael, ajustando los puños de su camisa en un gesto que ya se había vuelto familiar para todos. «Los adultos tenemos historias». «Todos tenemos historias», replicó Alma. «Nico y yo vivíamos en la calle y ustedes nos están cuidando. Catalina perdió a su hermano y encontró una nueva familia. Gael tenía mucho dinero pero estaba solo, y ahora tiene personas que lo necesitan». Se encogió de hombros como si hubiera resuelto la ecuación más compleja del universo. «Las historias pueden cambiar». Nico asintió vigorosamente, haciendo que sus rizos castaño claros bailaran. «En mis cuentos, los personajes siempre pueden reescribir el final si son lo suficientemente valientes». El teléfono de Gael vibró con una insistencia que habría reclamado su atención inmediata hace una semana. Ahora, simplemente lo ignoró. Ese pequeño cambio no pasó desapercibido para Catalina, quien había comenzado a observar los gestos de este hombre complejo con una atención que la inquietaba. «¿Y si reescribimos juntos?», sugirió Nico de repente. «Una historia donde Catalina no está triste, Gael no está solo, Alma puede ser niña de vez en cuando, y yo puedo ser astronauta sin morirme». «Eso suena demasiado bueno para ser verdad», murmuró Catalina, tocando inconscientemente su collar de ancla. «Las mejores historias siempre suenan así al principio», replicó Alma. En ese momento, el teléfono de Catalina resonó con el tono que había programado para emergencias laborales. La realidad se filtró de vuelta a la burbuja que habían creado como agua helada a través de una ventana rota. «Catalina Ríos», respondió con su voz profesional, aunque sus ojos nunca dejaron de observar a las 3 personas que, sin ella darse cuenta, se habían convertido en su mundo. Su expresión cambió gradualmente del profesionalismo a la confusión, luego a algo que parecía miedo puro. Gael se irguió en su sillón, todos sus instintos de protección activándose sin permiso consciente. «¿Quién es Eduardo Vázquez?», preguntó cuando colgó el teléfono. Alma se puso rígida como una estatua de sal. Nico dejó de hablar sobre astronautas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. «Alma», insistió Catalina suavemente. La niña de 9 años cerró los ojos como si pudiera hacer desaparecer la pregunta mediante fuerza de voluntad. Cuando los abrió, parecía haber envejecido una década en segundos. «Es mi padre», susurró, «y viene por nosotros». La confesión de Alma cayó sobre el apartamento como una bomba de fragmentación emocional. Eduardo Vázquez Herrero no era solo un nombre en un expediente oficial. Era una herida abierta que la niña había aprendido a ocultar bajo capas de supervivencia y protección fraternal. «¿Tu padre?». Catalina se levantó del sofá como impulsada por un resorte, su entrenamiento profesional luchando contra el instinto maternal que había desarrollado hacia Alma. «¿Por qué nunca mencionaste que tenías familia?». Alma abrazó a Nico más fuerte, como si pudiera absorberlo dentro de su propio cuerpo para protegerlo. «Porque no es familia. La familia no abandona. La familia no desaparece cuando más la necesitas». Gael observaba la escena con una quietud que contrastaba con la tormenta que se desataba en su mente. El nombre Eduardo Vázquez le resultaba familiar, aunque no conseguía ubicar exactamente dónde lo había escuchado antes. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, fingiendo mirar la vista de Toledo mientras su cerebro procesaba información a velocidad supersónica.
Alma, dijo Catalina, arrodillándose frente a la niña con la paciencia de quien ha aprendido que la verdad debe extraerse como una astilla infectada, con cuidado pero sin titubeos. Necesito que me cuentes todo. ¿Eduardo Vázquez es realmente tu padre biológico? Sí. La palabra salió como un susurro áspero. Diputado autonómico de Castilla-La Mancha. Casado. 3 hijos legítimos. Católico conservador. Recitó los datos como si fuera una lección memorizada dolorosamente. Mamá trabajaba como limpiadora en el Parlamento. Él le prometió que cuidaría de nosotras. ¿Y Nico? También es hijo suyo. Cuando mamá se quedó embarazada la segunda vez, él desapareció como humo. Los ojos castaño claros de Alma se endurecieron con una rabia que no debería existir en el rostro de una niña de 9 años. Mamá murió esperándolo. Murió creyendo que volvería. Nico, que había estado escuchando con la concentración silenciosa de quien está acostumbrado a absorber verdades dolorosas, levantó su pequeña mano para tocar la mejilla de su hermana. ¿Por eso a veces lloras cuando crees que duermo? No lloro por él, mintió Alma con la ferocidad de quien ha aprendido que las lágrimas son un lujo peligroso. Lloro porque mamá no pudo verte crecer. Gael se giró desde la ventana, su expresión más sombría que Catalina lo había visto nunca. ¿Eduardo Vázquez Herrero? ¿Estás segura de ese nombre? Algo en su tono hizo que todos en la habitación lo miraran con atención renovada. Catalina sintió un escalofrío premonitorio corriendo por su columna vertebral. ¿Lo conoces?, preguntó, aunque parte de ella ya temía la respuesta. Gael se dirigió a su escritorio y abrió una carpeta de cuero negro que había mantenido cerrada desde que llegaron al apartamento. Sus dedos, normalmente seguros, temblaron ligeramente mientras hojeaba documentos que parecían cargados de electricidad tóxica. Eduardo Vázquez, murmuró, encontrando lo que buscaba. Diputado desde 2018. Comité de Protección de Menores. Campaña anti-inmigración. Valores familiares tradicionales. Su voz se volvió áspera como papel de lija. También está en mi lista. ¿Qué lista? Catalina se acercó al escritorio, aunque cada instinto le gritaba que no quería saber la respuesta. Gael levantó la vista, y por primera vez desde que se conocían, ella vio algo en sus ojos azul grisáceos que la aterrorizó. Culpa pura y sin filtrar. La lista de políticos que he estado chantajeando durante los últimos 12 años. El silencio que siguió fue tan denso que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Nico dejó de inventar historias. Alma dejó de respirar. Catalina sintió que el suelo se abría bajo sus pies como si el apartamento estuviera construido sobre arenas movedizas. ¿Chantajeando? Su voz sonó extraña, lejana, como si viniera de una persona completamente diferente. Eduardo Vázquez no solo abandona a sus hijos ilegítimos, continuó Gael con la precisión brutal de un cirujano extirpando un tumor. También tiene predilección por menores de edad. Tengo fotos, grabaciones, testimonios. Suficiente evidencia para destruirlo políticamente y mandarlo a prisión por el resto de su vida. Catalina retrocedió como si Gael hubiera sacado una pistola. ¿Tienes evidencia de que abusa de niños y no has hecho nada? He hecho algo, replicó él, su voz cargada de una amargura que parecía corroerlo desde adentro. He construido un imperio usando esa información como moneda de cambio. ¿Cuántos niños han sufrido mientras tú coleccionabas dinero sucio? Catalina sentía náuseas, como si hubiera estado bebiendo veneno sin saberlo durante una semana entera. Todos, admitió Gael, y esa simple palabra contenía décadas de autoodio. Todos los niños que pude haber salvado y no salvé, porque elegí el poder sobre la justicia. Alma, que había estado escuchando esta revelación con la atención láser de quien necesita entender exactamente qué tipo de monstruos poblaban su mundo, se levantó del sofá con Nico en brazos. «Vámonos, Nico», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Los adultos están jugando otra vez a ser dioses con la vida de los niños». «No», dijo Catalina, bloqueando la puerta con su cuerpo. «No van a ir a ningún lado». Pero él sí. Sus ojos castaño mel se clavaron en Gael como dagas envenenadas. «Fuera. Ahora. Catalina. Déjame explicar. Fuera». El grito resonó por todo el apartamento como un trueno. «Antes de que llame a la policía y te denuncie por complicidad». Gael recogió su chaqueta italiana sin pronunciar una palabra más. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios sin temblar, ahora luchaban para abrocharse los botones. En la puerta se detuvo sin girarse. «El apartamento está pagado por 6 meses», murmuró. «Eduardo no puede tocarlas aquí».
Los documentos legales están en el cajón del escritorio. No quiero nada que venga de tu dinero sucio, espetó Catalina. No es para ti, replicó Gael, finalmente girándose para mirar directamente a Alma. Es para ellos, porque merecen un lugar seguro mientras decides qué hacer. Alma sostuvo su mirada sin parpadear. ¿Por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no salvaste a esos niños? La pregunta, formulada con la simplicidad devastadora de la infancia, lo golpeó como un puñetazo al estómago. Porque soy un cobarde, admitió. Porque elegí ser rico en lugar de ser bueno. ¿Y ahora? Gael miró a Nico, que observaba toda la escena con esos ojos enormes que parecían entender más de lo que debería un niño de 5 años. Ahora voy a intentar ser las dos cosas, aunque sea demasiado tarde. La puerta se cerró tras él con un clic suave que sonó como el final de todo. 3 días después de la partida de Gael, el apartamento se había transformado en una fortaleza silenciosa, donde Catalina se movía como un fantasma hipervigilante. Había cambiado todas las cerraduras, instalado una cámara de seguridad en la entrada y memorizado los números de emergencia como mantras protectores. Pero ninguna medida de seguridad podía protegerla del vacío que Gael había dejado tras de sí. Alma no había vuelto a mencionar a su padre biológico, pero Catalina la había sorprendido varias veces mirando por la ventana con esa expresión de animal acorralado que conocía demasiado bien. Nico, por su parte, había dejado de inventar historias sobre astronautas y familias completas. Sus nuevos cuentos hablaban de planetas vacíos donde los héroes desaparecían cuando más se les necesitaba. ¿Catalina? La voz pequeña de Nico interrumpió sus pensamientos mientras ella preparaba café cortado, con manos que temblaban más de lo que quería admitir. ¿Sí, pequeño astronauta? ¿Gael va a volver? La pregunta simple la atravesó como una flecha. Durante 3 días había evitado pensar en él. Había ignorado el aroma de Tom Ford que aún flotaba en el aire. Había fingido que no extrañaba el sonido de él ajustándose los puños de la camisa cuando estaba nervioso. No lo sé, admitió, sentándose junto a Nico en el sofá, que ahora parecía demasiado grande sin la presencia imponente de Gael. ¿Es malo?, preguntó Nico con esa curiosidad directa que solo poseen los niños. Catalina se mordió la mejilla, probando el sabor familiar de su propia ansiedad. Es complicado. Hizo cosas malas, pero también cosas buenas. A veces las personas son las dos cosas al mismo tiempo. Como en mis historias, murmuró Nico. Los villanos que se vuelven héroes cuando encuentran algo que vale la pena proteger. Antes de que Catalina pudiera responder, el timbre del apartamento resonó como una alarma de emergencia. 1 vez, 2 veces, 3 veces seguidas con una insistencia que no presagiaba nada bueno. Alma apareció instantáneamente desde su habitación, moviéndose con esa gracia silenciosa que había aprendido en las calles. ¿Esperabas a alguien? No, murmuró Catalina, acercándose al intercomunicador con el corazón martilleando contra sus costillas. ¿Catalina Ríos Mendoza? La voz que emergió del aparato era oficial, fría, cargada de autoridad burocrática. ¿Quién pregunta? Inspector Rodríguez, Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Tenemos una orden judicial para la custodia inmediata de los menores Alma y Nicolás Vázquez Herrero. El mundo se detuvo. Catalina sintió que la sangre se convertía en hielo en sus venas mientras Alma palidecía, hasta parecer un fantasma de sí misma. Eso es imposible, respondió Catalina, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Soy asistente social certificada y tengo custodia temporal legal. La orden proviene del diputado Eduardo Vázquez Herrero, padre biológico de los menores. Ha demostrado capacidad económica y estabilidad familiar para asumir la custodia. Alma se movió como un rayo, agarrando a Nico y corriendo hacia el dormitorio. Catalina escuchó el sonido de muebles siendo arrastrados para bloquear la puerta. Necesito ver la documentación, dijo Catalina al intercomunicador, ganando tiempo mientras su mente funcionaba a velocidad de pánico. Tenemos autorización para entrar por la fuerza si es necesario, señorita Ríos. Catalina. El grito de Alma desde el dormitorio la galvanizó. Corrió hacia la habitación y encontró a la niña con Nico en brazos, ambos temblando como hojas en una tormenta. No voy a dejar que nos separen, susurró Alma con una determinación que rompía el corazón. Prefiero saltar por la ventana con Nico antes que dejarlo ir con ese hombre. No va a pasar, prometió Catalina, aunque no tenía idea de cómo iba a cumplir esa promesa. Hay algo que no cuadra. Eduardo no puede haber obtenido esa orden tan rápidamente.
El sonido de llaves en la cerradura principal las dejó heladas. Pasos pesados resonaron por el apartamento, seguidos de voces oficiales y el crujido de uniformes. ¡Alma! ¡Nicolás! La voz que gritó sus nombres era masculina, autoritaria, cargada de una falsa calidez que hizo que a Catalina se le erizara la piel. «Soy vuestro padre. He venido a llevaros a casa». «Es él», murmuró Alma. Y en esas dos palabras Catalina escuchó años de miedo contenido. Nico se aferró a su hermana como si fuera su único ancla en un mar tempestuoso. «Es el hombre malo de mis historias. El peor de todos», susurró Alma. Los golpes en la puerta del dormitorio comenzaron suaves pero firmes. «Niños, abrid la puerta. Vuestro padre ha venido a cuidaros. Tendréis una casa bonita, una escuela privada, todo lo que necesitéis». Catalina reconoció la táctica. Promesas envenenadas envueltas en papel de regalo. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Tercer piso. Demasiado alto para saltar. Demasiado bajo para las esperanzas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Número desconocido. Mira las noticias. Canal 24. Ya empezó. Con manos temblorosas, encendió la pequeña televisión del dormitorio. En la pantalla apareció la imagen de Eduardo Vázquez Herrero en una rueda de prensa, con su sonrisa política perfecta y su discurso ensayado sobre recuperar a mis hijos tras años de búsqueda desesperada. Pero entonces la imagen cambió. Documentos, fotografías, grabaciones de audio. Una cascada de evidencia que caía sobre la figura pública de Eduardo como ácido sobre mármol. La voz del presentador resonó por la habitación. En una revelación impactante, el empresario Gael Moreira Santos ha entregado a la Fiscalía evidencia comprometedora sobre el diputado Eduardo Vázquez, incluyendo, los golpes en la puerta cesaron abruptamente. Voces confusas se filtraron desde el salón, seguidas del sonido de teléfonos móviles sonando simultáneamente. Alma levantó la vista hacia Catalina con ojos brillantes de algo que podría haber sido esperanza. ¿Gael hizo eso por nosotros? Antes de que Catalina pudiera responder, su propio teléfono sonó. Esta vez reconoció el número. «Catalina». La voz de Gael sonaba diferente, más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando años. «¿Estáis a salvo?» «Por ahora», murmuró ella, observando cómo los pasos se alejaban del apartamento. «¿Qué has hecho?» «Lo que debería haber hecho hace años. La pregunta es, ¿me darías una segunda oportunidad para hacerlo bien?» El Parque del Retiro nunca había parecido tan hermoso como esa tarde de noviembre, cuando 4 almas rotas se encontraron junto al estanque para intentar reconstruir algo que habían creído perdido para siempre. Gael llegó primero, sentado en un banco de hierro forjado, sin su traje de armadura italiana, vestido simplemente con jeans y una chaqueta de lana que lo hacía parecer más humano, más alcanzable. Catalina apareció caminando de la mano con Alma y Nico, su paso cauteloso pero determinado. Había pasado 2 semanas desde la caída en desgracia de Eduardo Vázquez, ahora enfrentando cargos por corrupción de menores y malversación de fondos, y el mundo había recuperado cierto equilibrio precario. ¿Es él?, preguntó Nico en voz baja, observando a Gael con esos ojos enormes que ahora brillaban con curiosidad en lugar de miedo. «Sí», respondió Alma, estudiando al hombre que había destruido a su padre biológico para protegerlos. «Es el que nos salvó de verdad». Gael se levantó cuando los vio acercarse, sus manos ajustando los puños de la chaqueta en un gesto que ahora le resultaba entrañable a Catalina, aunque luchara por no admitirlo. El aroma de su Tom Ford se había suavizado, mezclándose con algo más natural, más auténtico. «Hola», dijo simplemente, y esa palabra contenía disculpas, esperanza y miedo a partes iguales. «Hola», respondió Catalina, sentándose en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia física que su corazón ya no sabía si quería preservar o eliminar. Alma y Nico se sentaron en el césped frente a ellos, formando un pequeño semicírculo de expectativa. Durante varios minutos, solo se escuchó el sonido de los patos en el estanque y el murmullo distante de otras familias disfrutando del domingo. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó finalmente Catalina, mirando hacia el agua en lugar de enfrentar esos ojos azul grisáceos que la hacían sentir demasiadas cosas a la vez. «Porque Alma tenía razón», respondió Gael, su voz cargada de una humildad que no había poseído 3 semanas atrás. «Las historias pueden cambiar si somos lo suficientemente valientes para reescribirlas. ¿Y la fundación? ¿Los otros políticos?» Catalina había seguido las noticias obsesivamente.
La revelación de Gael había desatado una investigación nacional que había derribado a una docena de figuras públicas. Todo entregado a la fiscalía. 12 años de evidencia. 183 casos documentados. Gael se pasó una mano por el cabello. Un gesto que lo hacía parecer vulnerable en lugar de poderoso. Mi imperio se va a desmoronar. La mayoría de mis hoteles están siendo investigados. Probablemente terminaré en la cárcel. ¿Y entonces por qué pareces aliviado? Catalina finalmente lo miró directamente, y se sorprendió al ver algo en su expresión que no había estado allí antes. Paz, porque por primera vez en 20 años puedo dormir sin pesadillas, porque cuando me miro al espejo, no veo al niño de 10 años preguntándose en qué momento se convirtió en el tipo de adulto que habría cruzado la calle para evitarlo. Nico, que había estado escuchando con la atención concentrada de un pequeño filósofo, levantó la mano como si estuviera en clase. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto, respondió Gael, sorprendido por la formalidad del gesto. ¿Sigues oliendo a bosque mágico? La pregunta tan inesperada arrancó una risa de Gael que sonó oxidada, como si hubiera estado guardada demasiado tiempo. No sé. ¿Tú qué opinas? Nico se acercó y olió exageradamente, frunciendo el ceño con concentración científica. Sí, pero ahora también hueles a... ¿Cómo se llama cuando alguien dice la verdad después de mentir mucho tiempo? ¿Redención? Sugirió Alma. Eso. Redención. Nico asintió satisfecho y volvió a sentarse junto a su hermana. Los niños tienen un detector de mentiras incorporado, comentó Catalina, y por primera vez en semanas, algo parecido a una sonrisa tocó las comisuras de su boca. ¿Y qué detecta tu detector?, preguntó Gael, mirándola con una intensidad que la hizo morderse la mejilla. Catalina tocó inconscientemente su collar de ancla, sintiendo el peso familiar del metal contra su piel. Detecta a un hombre que cometió errores terribles, pero que está intentando enmendarlos. Detecta a alguien que podría haber elegido huir con su dinero, pero eligió quedarse y luchar. ¿Y eso es suficiente? La pregunta flotó entre ellos como una hoja llevada por el viento. Catalina miró a Alma, que observaba la conversación con esos ojos castaño claros que habían visto demasiado. Miró a Nico, que había comenzado a inventar una nueva historia sobre patos astronautas en el estanque. Miró a Gael, que esperaba su respuesta como si su vida dependiera de ella. No sé si es suficiente, admitió finalmente, pero sé que quiero descubrirlo. ¿Juntos? La palabra salió de Gael como una oración susurrada. Juntos, confirmó Alma antes de que Catalina pudiera responder. ¿Pero con reglas? Ambos adultos se giraron hacia la niña de 9 años que había decidido tomar el control de la negociación. Primera regla, anunció Alma con la seriedad de un juez supremo. Nada de más secretos. Si hay algo malo en el pasado de cualquiera, se dice ahora. Segunda regla, continuó Nico, entrando en el juego. Abrazos obligatorios cuando alguien está triste. Tercera regla, añadió Alma. Las decisiones importantes se toman en familia. Y nosotros somos familia ahora, ¿verdad? Catalina sintió que algo se expandía en su pecho, algo cálido y luminoso que había creído muerto para siempre. Sí, murmuró. Somos familia. Gael extendió su mano hacia ella, no como un empresario cerrando un trato, sino como un hombre ofreciendo su corazón. Señorita Ríos, ¿aceptaría ser socia en la aventura más aterradora de mi vida? Catalina miró esa mano que había firmado contratos millonarios y chantajes políticos, pero que ahora temblaba ligeramente con la vulnerabilidad de quien se está ofreciendo completamente. Lentamente, extendió la suya y la entrelazó con los dedos de él. Señor Moreira, dijo con una sonrisa que transformó por completo su rostro. Acepto. En ese momento, Nico saltó sobre ambos en un abrazo espontáneo que los derribó del banco hacia el césped. Alma se unió a la pila humana con una risa que sonaba como campanillas de viento. Y allí, en el suelo del retiro, cubiertos de hojas otoñales y risas, 4 extraños que se habían convertido en familia, sellaron un pacto que no estaba escrito en ningún contrato, pero que era más fuerte que cualquier documento legal. El compromiso de reescribir sus historias juntos, página por página, error por error, milagro por milagro. 6 meses después, la casa en el barrio de Malasaña no se parecía en nada a la mansión que Gael había perdido, ni al diminuto apartamento donde Catalina había vivido sola durante años. Era algo completamente nuevo, un hogar construido con decisiones consensuadas, risas compartidas y la certeza de que las mejores cosas de la vida no se compran, se cultivan.
Catalina. Gael está quemando otra vez las tortillas. La voz de Alma resonó desde la cocina, cargada de esa exasperación cariñosa que había reemplazado a su antigua hipervigilancia. No las estoy quemando, protestó Gael desde fogones, aunque el olor a huevo ligeramente tostado sugería lo contrario. Estoy creando una versión más crujiente. Catalina apareció en la cocina secándose las manos con una toalla, después de ayudar a Nico con sus ejercicios de recuperación cardíaca. A los 11 meses de la cirugía, el niño era una pequeña fuerza de la naturaleza que inventaba historias sobre astronautas chefs que salvaban galaxias con tortillas españolas perfectas. Déjame, murmuró Catalina, acercándose a Gael por detrás y tomando la sartén de sus manos. Su perfume agua fresca se mezcló con el Tom Ford que él había comenzado a usar con moderación, creando esa fragancia única que Nico había bautizado como olor a familia. Hay una técnica, explicó Catalina, consciente de que Gael la observaba con esa intensidad que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el universo. Paciencia, tiempo, amor. ¿Para las tortillas o para nosotros?, preguntó él en voz baja, sus brazos rodeándola por la cintura en un gesto que había evolucionado de tentativo a natural durante esos meses de reconstrucción mutua. Para todo, respondió ella, recostándose contra su pecho y sintiendo los latidos constantes de un corazón que había aprendido a amar sin condiciones. Uf, van a empezar con el romance, se quejó Alma desde la mesa, aunque su sonrisa traicionaba su falsa molestia. Nico, táplate los ojos. ¿Por qué?, preguntó Nico, levantando la vista de su dibujo de una familia de 4 astronautas explorando un planeta en forma de tortilla. Me gusta cuando se abrazan. Significa que nadie se va a ir. La simple observación del niño tocó algo profundo en el corazón de ambos adultos. Gael apretó su abrazo alrededor de Catalina, y ella entrelazó sus dedos con los de él sobre su estómago. Nadie se va a ir, confirmó Catalina, y por primera vez en su vida adulta, esas palabras no sonaron como una promesa imposible de cumplir. El timbre de la casa interrumpió el momento familiar. Alma se levantó automáticamente, pero Gael la detuvo con un gesto suave. Ya voy yo. Es domingo, día de descanso para las niñas encargadas de proteger a todo el mundo. En la puerta esperaba Ladra, Méndez con una sonrisa que iluminó toda la entrada. En sus manos llevaba un sobre oficial que hizo que el corazón de todos se acelerara momentáneamente. Buenas noticias, anunció sin preámbulos. Los papeles de adopción han sido aprobados oficialmente. Alma y Nicolás Vázquez Herrero son ahora, legalmente, Alma y Nicolás Moreira Ríos. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocurre cuando los sueños se hacen tan reales que el cerebro necesita tiempo para procesarlos. Entonces Nico dejó escapar un grito de alegría que podría haber alertado a todo el barrio, y Alma se lanzó a los brazos de Catalina con una fuerza que casi las derriba a ambas. ¿Somos oficialmente familia?, preguntó Alma, su voz ahogada contra el hombro de Catalina. Oficialmente, legalmente, y en todos los sentidos que importan, confirmó Gael, arrodillándose para abrazar a Nico, que había decidido que las piernas de su padre adoptivo eran el mejor lugar para celebrar. La Doraranta Méndez se despidió después de tomar un café y ser obligada por Nico a escuchar 3 historias completas sobre astronautas que adoptaban planetas huérfanos. Cuando la puerta se cerró, la nueva familia Moreira Ríos se encontró sola con su felicidad recién estrenada. ¿Y ahora qué?, preguntó Alma, con esa practicidad que la había mantenido viva durante años de incertidumbre. Ahora, dijo Catalina, mirando a cada uno de los 3 rostros que se habían convertido en su mundo. Ahora vivimos. ¿Puedo contar una historia?, pidió Nico, y sin esperar respuesta, comenzó. Había una vez una galaxia donde 4 astronautas perdidos se encontraron por casualidad. La comandante Catalina había perdido a su copiloto en una misión anterior y creía que nunca volvería a confiar en nadie. El capitán Gael había estado navegando solo durante tanto tiempo que había olvidado cómo trabajar en equipo. La pequeña piloto Alma había estado protegiendo su nave hermana durante años, sin ayuda de nadie, y el navegante Nico estaba enfermo y necesitaba una tripulación que lo cuidara. Los 3 adultos escucharon embelesados mientras Nico tejía una historia que era, simultáneamente, completamente fantástica y absolutamente verdadera. Al principio no se llevaban bien, continuó Nico con la seriedad de un narrador profesional, pero cuando sus naves se estrellaron en el mismo planeta, descubrieron que juntos podían construir algo mejor que lo que habían perdido.
No era perfecto, pero era suyo. ¿Y cómo termina la historia?, preguntó Gael, aunque sospechaba que ya conocía la respuesta. No termina, respondió Nico con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Se convierte en una nueva historia. Y luego, en otra, y en otra, porque las mejores historias nunca terminan realmente. Solo se transforman en nuevas aventuras. Esa noche, después de que Alma y Nico se durmieran en sus respectivas habitaciones, decoradas con fotos familiares, diplomas escolares y dibujos de astronautas, Catalina y Gael se sentaron en el pequeño balcón que daba al bullicio nocturno de Madrid. ¿Te arrepientes?, preguntó Catalina, acurrucada contra el hombro de Gael mientras observaban las luces de la ciudad que los había reunido. ¿De qué? ¿De perder una fortuna construida sobre chantajes? ¿De renunciar a una vida vacía por una vida llena de ruido de niños y facturas de colegio? Gael besó la coronilla de su cabeza, inhalando el aroma de su champú mezclado con la fragancia que había aprendido a asociar con la palabra hogar. Jamás. La Fundación Mateo y Carmen está funcionando mejor de lo que esperábamos, comentó Catalina, refiriéndose al proyecto que habían lanzado con los restos legales del imperio de Gael. Este mes hemos conseguido familias para 12 niños. Mateo estaría orgulloso, murmuró Gael, y Catalina sintió que su corazón se expandía al escuchar el nombre de su hermano perdido, pronunciado con tanto cariño por el hombre que había aprendido a amar. Carmen también, respondió ella, pensando en la madre de Alma y Nico que nunca conocería a los nietos adoptivos que habían heredado su fuerza y su capacidad de amar sin límites. En la distancia, el sonido de Madrid continuaba su sinfonía nocturna, coches, risas, vida aconteciendo en millones de formas diferentes. Pero en su pequeño balcón, en su casa llena de amor imperfecto y perfectamente real, Catalina Ríos Mendoza y Gael Moreira Santos habían encontrado algo que ninguno de los dos había creído posible, una segunda oportunidad disfrazada de familia, y en las habitaciones de al lado, Alma y Nico dormían profundamente, soñando con astronautas que habían encontrado el planeta perfecto donde las familias se construían con elección, se mantenían con amor y duraban para siempre. Porque a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, solo que no terminan con, y vivieron felices para siempre. Terminan con, y decidieron ser felices cada día, juntos, para siempre.